Ecuatorianos queridos, cada vez estas cosas que pasan son terribles y hoy, Verónica Silva, cuando la pobreza se usa como propaganda, la democracia muere. Qué tremendo pensamiento de Verónica Silva. Oiga, estas mujeres son increíbles, ¿no? En el Ecuador hay una diversidad de mujeres que tienen un gran talento y ese talento se llama consistencia ideológica. Bien, Verónica, aunque siempre ha sido crítica y debe de ser así, crítica del correísmo, crítica de todo, pero Verónica siempre ha estado ahí pendiente en las cosas. Ojalá que nunca cambie, nunca se derechice, porque ese es el problema de los políticos. Vamos a mirar. O del gobierno, es decir, ¿tú crees que la gente va a votar pensando en si aprueba o rechaza el gobierno o se van a ceñir a lo que les están preguntando? Mira, ayer pasó un hecho muy doloroso, sí, y por eso te hago mención del tema de los Bucaram, ¿no? Ayer veíamos como una prefecta, ¿no es cierto?, la prefecta de Esmeraldas, usando las mismas técnicas que se usaron en esas épocas tan dolorosas, ¿no? Entregaba muñecos con la figura del presidente a miles de niños pobres en Esmeraldas. A eso nos estamos enfrentando, Anderson. Y sí, tu pregunta es muy válida porque quizás el sentir ciudadano nos diría hay que decirle no y parar de manera urgente a un personaje que quiere acabar con la institucionalidad, con la democracia, que quiere acabar con los pesos normales de toda democracia. Pero al ver esa imagen de ayer, yo ya no estoy segura, Anderson. ¿Sí? Porque el hambre, la desesperación, ¿sí?, que están viviendo miles de familias, a veces te hacen caer por un muñeco, por una libra de arroz. Entonces yo sí creo que hoy el llamado nacional tiene que ser a todos esos actores que nos permitan, ¿sí?, parar este regreso, y perdóname la palabra, pero es a los tiempos más oscuros, es regresar a la barbarie, ¿sí? O sea, justo estoy dando unas clases en Flaxo sobre teoría política y estamos estudiando a Hobbes. Y digo, es regresar, les decía a los estudiantes, esos tiempos donde no hay ley, no hay orden y solo pues es el poder del dinero el que nos gobierna. Y eso es lo que hay que parar. Y por eso, mira, es interesante ver que hay otras voces, incluso de sectores de la derecha. He escuchado a Jaime Nebot, hoy le escuchaba al expresidente Hurtado, he escuchado a la exministra y es de asambleísta, ¿no?, Alexandra Vela. Interesantes voces que están preocupados, ¿sí? Porque no es solamente un ataque a las clases populares, no es solo es un ataque a las clases medias, ¿no es cierto? Es realmente a la institucionalidad, que podría hacer perder incluso a esos actores, a esas fuerzas políticas, que como te dije, en algún momento sí lograron confluir, incluso construir una ciudad como esta capital, que sí fue gracias a esa confluencia de ideas. Eso fue Quito, ya no sé si es hoy. Creo que hoy estamos un poco lejos de lo que fue ese Quito, donde construimos no solamente la planeación para 30 años, donde se hizo el alcantarillado para el 90% de sus habitantes, cuando la mayoría del Ecuador no llegaba ni el 30%. Era una ciudad donde se sentaban todas esas voces políticas y decían, ¿qué es lo que se necesita? Más ciudadanía, sí, pero también más proyectos de ciudad. Eso es lo que hoy necesitamos en el país. Y yo le invito, y uso tus micrófonos, Anderson, porque tienes muchos seguidores. Es necesario que hagamos esta gran convocatoria. Izquierdas, derechas, empresarios, productores, pues la gente de las cámaras, ¿sí? ¿Qué está pasando incluso con... ¿Tú crees en un frente por el no? Es un gran frente por la vida, ¿sí? Por defender nuestros recursos naturales, porque esta consulta popular, Anderson, es una mentira al pueblo ecuatoriano, es una burla a la pobreza. Mira lo que ayer esa figura, al ver a la prefecta de Esmeraldas, yo veía ahí... Pues sí, a Elsa Bucaram, de finales de los 90. ¿Qué pasa, Verónica? Y eso no podemos permitir, eso es degradar y usar nuestra pobreza. Al mundo de las posibilidades, porque sigue siendo una posibilidad. ¿Qué pasa si gana el sí? O sea, ¿qué pasa si la gente mayoritariamente quiere una nueva constitución? Bueno, o sea, ¿qué haríamos? Tenemos que seguir luchando, ¿no? O sea, no podemos permitir que se lleven en nuestro país los poderes más oscuros del mismo capitalismo. Mira, hoy acaba de pasar, bueno, ayer algo maravilloso en el mismo corazón del imperio. Acaba de ganar, ¿no es cierto?, Zoran Mandani, o sea, me parece una propuesta increíble, sí, en la misma ciudad del capitalismo, que un hombre que cree en la redistribución, que cree en que es posible, ¿no es cierto?, una ciudad para todos, que cree que es posible en el trabajo, que cree que es posible que no solamente los ricos tengan que aprovecharse de esa ciudad, haya ganado. El día de ayer ocurrió eso en Nueva York. Y yo creo que esa es una buena llamada de atención también para nuestros países latinoamericanos.
Si eso está ocurriendo en el corazón del imperialismo capitalista, pues bueno, es necesario que también en el Ecuador empecemos a ver y los actores que pueden también generar esa opinión pública empiecen a participar, empiecen a hablar. No es contra Daniel Noboa como persona, es en contra de una política de segregación, de una política de violencia, de una política donde no ve el consenso ni la democracia como salidas, Anderson. Y tú eres un demócrata y yo confío, a mí me gusta la línea que han estado llevando. Y hay que seguirlo, Anderson. Los medios de comunicación tienen que mantener esa línea autónoma, porque si no los tenemos a ustedes, yo creo que en este momento va a ser muy difícil que podamos ir construyendo esos espacios donde estos diálogos sean posibles. La analista política y ex candidata Verónica Silva recalca una dura advertencia sobre la deriva de la práctica política en el Ecuador actual, señalando que el país enfrenta una regresión a sus épocas más oscuras. El punto central de su crítica es la reaparición de un estilo que se creía superado. 30 años después, el poder oligárquico vuelve a lanzar juguetes desde el balcón. Silva utiliza una metáfora para denunciar el resurgimiento de un populismo asistencialista, evocando las prácticas de la década de los 90. Su análisis no se detiene en la anécdota, sino que la sitúa como un síntoma de una enfermedad política más profunda. Para Silva, lo que se observa no es un acto de generosidad, sino una estrategia calculada de dominación, donde el poder económico y político se reafirma no a través de la gestión pública eficiente, sino mediante la dádiva que humilla y subordina. Este retorno, según la analista, es particularmente doloroso, pues evidencia el fracaso de las instituciones de construir una ciudadanía de derechos, viéndose reducida nuevamente a una masa de beneficiarios dependientes del favor del gobernante. El análisis de Silva se agudiza al confrontar la imagen de estas prácticas con el discurso oficial de la administración. La analista es enfática. El clientelismo más bajo ha regresado disfrazado de una nueva política. Esta es la paradoja que, según ella, define al momento actual. Mientras el gobierno se proyecta con una estética de modernidad, juventud y eficiencia técnica, sus métodos para conectar con la base social son arcaicos y perniciosos. Silva argumenta que esta nueva política es una fachada, un ejercicio de branding que oculta el vacío de un proyecto nacional inclusivo. En lugar de abordar las causas estructurales de la crisis, se opta por el espectáculo y el manejo mediático de la necesidad. Posibles. Para la pregunta de las bases extranjeras con presencia en el Ecuador, el principal argumento para eso suele ser la soberanía, que claro, es un argumento muy de los 90, ¿no? O sea, mi generación crece ya con un Ecuador con sus fronteras definidas, con una convivencia pacífica con Colombia y con el Perú, y con la gran amenaza del narcotráfico. Tú tienes un argumento diferente al de la soberanía. ¿Cuál es, Verónica? ¿Por qué oponerse al establecimiento de bases extranjeras más allá de la soberanía? Porque primero se está poniendo a la base militar como una solución para la inseguridad, Anderson, y esto es mentira. Y esto hay que decirle a la gente. Ninguna base norteamericana ha logrado realmente combatir el narcotráfico y peor aún la violencia. Si no, preguntemos a nuestros hermanos colombianos, pues, donde han tenido décadas, ¿no es cierto?, no solo con el Plan Colombia, sino con injerencia directa, sí, de los norteamericanos. Pues siguen siendo el país que más produce cocaína, siguen teniendo altos números de violencia. Lo que hoy vemos con gravedad es que quizás incluso hay otros intereses para la base norteamericana en nuestro país. Quizás esto está más ligado a la geopolítica en un contexto donde Estados Unidos ha dejado de ser, ¿no es cierto?, ese hegemón principal o sea, sí, ya no hay ese unipolarismo que explicaba un poco la división del mundo, ¿no? Hoy hay otras potencias y me parece que más bien su interés de colocar una base tiene un interés geopolítico y por eso la preocupación y por eso la necesidad de decirles a los ecuatorianos, nosotros somos un país de paz y tenemos que elevar la paz a todas las posibilidades. Si tenemos aquí una base militar en un pleno conflicto bélico, nos va a ocurrir lo que nos pasó en la Segunda Guerra Mundial. Con presencia norteamericana, Anderson, perdimos la mitad del territorio. Los norteamericanos no hicieron nada cuando vino la invasión peruana. ¿O qué es lo que hicieron? Al contrario, quisieron aprovechar esa debilidad para decirle al entonces presidente,
Velasco Ibarra, que se quedaban todavía 99 años más en nuestras Islas Galápagos, ¿sí? Por suerte, pues el expresidente dijo que no, sí, y les dijo nomás, lleven nomás sus 20 millones de dólares. Imagínate, ese ha sido el criterio. Sí, hemos sido siempre el patio trasero de los Estados Unidos. Y yo no creo que eso sea una postura antigua, ¿no? Eso es lo que hoy vivimos, Anderson, y no es una postura, creo que de los 90 ni los 80. Lamentablemente, los Estados Unidos nos siguen viendo, pues, como una entidad de recursos naturales, sí, nos siguen viendo como la posibilidad para seguir manteniendo su consumo. Y por eso es que tampoco atacan el corazón del narcotráfico. Si no están atacando a la demanda. Si no hay demanda, pues no hay este consumo impresionante que tenemos a nivel mundial, donde somos los latinoamericanos los que estamos poniendo los muertos y los que estamos poniendo, pues, la producción de cocaína. Entonces, pues, hablemos serios. Sí, sentémonos con Estados Unidos, con Europa, pero no como, vamos a decir, como países dependientes, sino como países soberanos, donde podemos hablar de igual a igual. Y para eso no se Pero ¿cuál es la necesitan alternativa, facilidades. Verónica, querida? Si no es la alternativa darle bala a los narcotraficantes, ¿cuál es la alternativa? Porque ya AMLO propuso en México abrazos y no balazos, su famoso eslogan, un fracaso la política criminal de AMLO. En México sigue igual de violento que con los gobiernos anteriores. Entonces, a mí un poco lo que me vuelve loco es... Ecuador tiene hoy su peor año de violencia, o sea, nunca hemos tenido tantos muertos como en 2025. La política criminal del gobierno es un fracaso, el gobierno no es capaz de controlar la violencia del Ecuador. Cuando alguien dice, bueno... Para la ex candidata, este disfraz es lo que vuelve el fenómeno actual más peligroso que sus predecesores, pues opera con una sofisticación que adormece el espíritu crítico, vendiendo la precarización de la política como una innovación pragmática, cuando en realidad es la misma barbarie del sálvese quien pueda, donde solo gobierna el poder del dinero. La crítica de Silva adquiere un tono de alarma cívica al conectar estas prácticas con la salud del sistema democrático, especialmente en el contexto de la consulta popular. Ella sentencia que cuando la pobreza se usa como propaganda, la democracia muere. Silva sostiene que el gobierno y sus aliados no están simplemente gobernando. Están llevando a cabo una campaña permanente donde la necesidad de la gente es el principal insumo propagandístico. En la entrevista, Silva lamenta que el hambre y la desesperación de miles de familias las vuelva vulnerables a caer por un muñeco o una fibra. Simplemente hecha muñeco, en vez de cartón, ahora de fibra. Pero más todavía cuando vendes tu voto por una libra de arroz. Cuando un ciudadano se ve forzado a intercambiar su dignidad o su voto por una asistencia básica e inmediata, el contrato social se rompe. La democracia en ese instante deja de ser un sistema de representación y rendición de cuentas para convertirse en un mercado de lealtades compradas. Para Silva, un proceso electoral o una consulta popular bajo estas condiciones pierde toda legitimidad, pues no mide la voluntad popular, sino el alcance de la desesperación. En consecuencia, Silva conecta este diagnóstico desolador con una postura política clara e inequívoca de cara a la consulta. Por eso, este no, según su argumentación, trasciende las preguntas específicas del plebiscito que considera una mentira y una burla al pueblo. Se convierte en un no al método, un rechazo frontal a la utilización de la crisis de seguridad como excusa para implementar un modelo de segregación y violencia institucional. Es un no a la política entendida como espectáculo y un no al retorno del clientelismo como única forma de relación entre el Estado y los ciudadanos más vulnerables. Para Silva, votar no es solo una opción electoral, sino un acto de resistencia ética. Es un intento por detener lo que ella define como una deriva autoritaria que busca acabar con la institucionalidad y la democracia, utilizando la pobreza como su principal caballo de Troya. Cuando alguien dice, bueno, pidámosle a otro gobierno, y además, como yo soy facho y a mí me encantan estas cosas de que vengan los gringos a ayudarnos en todo, y digo, claro, o sea, probemos algo distinto, porque yo me siento un poco ya
fracasado como proyecto de país. O sea, sé que nuestras Fuerzas Armadas y nuestra Policía Nacional sola no pueden. Cuando me dicen vamos a traer refuerzos, digo, bueno, por lo menos vamos a intentar algo distinto. Yo no sé si lo va a arreglar o no, pero vamos a intentar algo distinto. Si le decimos que no a eso, ¿cuál es la opción? Bueno, yo en tu mismo programa he hablado ampliamente del caso Medellín, ¿sí? No creyeron en las balas porque fueron décadas de desangre de ese país. El presidente Petro habla incluso de 1 millón de personas víctimas del conflicto colombiano. Imagínate, 1 millón de personas y no han solucionado nada. Sí, en los años 90, finales de los 90, inicios del 2000, la gente en Medellín dijo esto, basta ya. Y crearon un pacto social, Anderson, donde se sentaron los empresarios, se sentaron los políticos, se sentó la academia y le dijeron al narcotráfico, ni un solo peso más en nuestros bancos, en nuestras instituciones, en nuestras empresas que construyen casas, porque aquí ya ves que pues, el dinero del narco está boyante en todos esos sectores. Entonces no es solamente, no puede ser una estrategia solamente de las balas, porque quienes están muriendo son pues los fusibles, niños entre 14, 15, 16 años, 20 años. Si vemos las cifras, ¿sí?, de muertos solamente de este año, que ya vamos a 7,000 muertos, Anderson, la gran mayoría de esa gente pues no supera los 30 años. Esto es dolorosísimo porque estamos acabando con generaciones en nuestro país. Y eso les pasó a los colombianos. Eso vivió Medellín, te digo, yo estudié ese caso, yo viví 1 año en Colombia, pude ver el desastre de miles de familias, ¿no? O sea, eso está documentado. Pero le apostaron a un nuevo pacto social. Quizás hoy Medellín, pues bueno, no será la ciudad más, vamos a decir, el gran ejemplo, pero es una ciudad muy interesante, donde tú puedes caminar tranquilamente, donde se bajó la violencia, pero a niveles históricos, una de las ciudades más seguras en Colombia en este momento, donde hay inversión pública, privada, está en una de las mejores universidades, hay colegios, pero ¿qué hubo? Un cúmulo de políticas públicas, ¿no es cierto? Donde sí dijeron aquí, si no atacamos la pobreza, no vamos a atacar el narcotráfico. Es importante la mano dura, sí, yo no digo que no, claro que es necesario la mano dura, pero también tiene que haber inversión social, Anderson, urbanismo inclusivo, que eso es lo que no tenemos en Guayaquil, no tenemos en Durán. ¿Sabes qué maravilla que hicieron la gente en Medellín? Empezaron a construir gradas eléctricas, teleféricos, no para que la gente se pasee como es en Guayaquil, no, para que la gente pueda ir y bajar de esos cerros. No sé si tú conozcas Medellín, pero era una cosa invivible. Y tienen gradas eléctricas, tienen bibliotecas en lugares que tú dices aquí, ¿cómo hay una biblioteca? Tienen lugares de recreación, trabajaron con los jóvenes, que ya habían muchos jóvenes adictos, como es lo que hoy tenemos, porque así los embauca la mafia, no solo que los tiene para hacer trabajo sucio, sino que ya los empiezan a drogar desde muy niños, que es lo que ya está pasando hoy en Guayaquil, en Durán. Pues empezaron a hacer centros de rehabilitación de los jóvenes. Y así se sale de la violencia, Anderson, con pactos sociales, conversando con todos los actores, pero no de la manera que quiere hacer Daniel Noboa, que es la peor manera para realmente darle una respuesta a esta crisis que está acabando con el tejido social. Así que yo digo, hay que cerrar filas contra el narcotráfico, sí, pero no solo con las balas, con justicia social, con inversión social y principalmente fortalezcamos las instituciones, Anderson. Verónica Silva fue candidata a la vicepresidencia de la República. Gracias, Verónica. Es una voz tremendamente valiosa del espectro del centro hacia la izquierda. Gracias por estar aquí. Gracias Vamos a ti, Anderson. A recibir a nuestro siguiente invitado. En conclusión, la advertencia de Vero Silva resuena como un llamado urgente a la reflexión cívica. Su análisis no se queda en la coyuntura de la consulta, sino que la utiliza como un síntoma para diagnosticar una patología grave: el resurgimiento del poder oligárquico bajo un nuevo rostro, pero con las mismas prácticas clientelares que definieron las épocas más oscuras del país. Silva llama a construir un gran frente por la vida y la institucionalidad que se oponga a este modelo. Su postura plantea que el verdadero debate no está en la letra pequeña de los anexos de la consulta, sino en la disyuntiva fundamental entre una democracia de ciudadanos con derechos o una barbarie de súbditos que dependen de los juguetes lanzados desde el balcón del poder. Qué terrible, de verdad, Vero, qué buen análisis. Y esto que estamos viviendo este momento, no hay que perdonarlo, ecuatorianos. Simple y llanamente hay que pararlo. Hágase miembro plata, miembro oro, suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Suscríbete ya. Hechos Ecuador. Suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada.
sin temor. Hechos Ecuador.